Doctor en diplomacia, magíster en ciencias políticas, docente en la Universidad Ort, analista político, gerente periodístico de Canal 12 y de su informativo Telemundo. Alfonso Lessa ha sido uno de los primeros periodistas uruguayos que ha trabajado con seriedad lo que tiene que ver con eso que los uruguayos llamamos el pasado reciente o la historia reciente, ¿verdad? Sus libros han sido publicados, reeditados y han marcado una referencia con respecto a qué fue lo que nos pasó en los años de plomo aquí en el Uruguay. Alfonso acaba de de publicar un nuevo libro con el título El pecado original, y nos pareció del interés de todos poder conversar con él y hacer la presentación de este nuevo trabajo periodístico. ¿Cómo estás, Alfonso? Buen día. Buenos días, Jorge, muy bien, muchas gracias por llamarme y preocuparte por el libro, muchas gracias, de vacaciones. De vacaciones, bueno, siempre hay colegas impertinentes que te... No, al revés, para mí es un gustazo, todo lo contrario. Bueno, está muy bien. Estoy de vacaciones de mi trabajo habitual, digamos. Claro, pero, me imagino. sobre todo enganchado con el tema del libro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Playa Verde? Exactamente. Sí. En este momento en Playa Verde. ¿Cómo te gusta ese lugar, ¿Eh? ¿Cómo te gusta ese lugar? Es un sitio hermoso, una playa hermosa además. Sí, es fantástico y en este momento, un momento de placidez, con la playa a mi izquierda la Sierra de las Ánimas, a la derecha, la verdad que es un lugar de privilegio, ¿no? Claro que sí. Alfonso, el pecado original, ¿cuál es el pecado original al que alude el título del libro? Bueno, el libro refiere a los hechos de febrero del 73, ¿no? Que fueron cuando uno más lo estudia y más se mete en el tema, sin duda, el prolegómeno del golpe o quizás el verdadero golpe de Estado. Yo, en otros libros, en todos prácticamente, Estado de Guerra en particular, pero también de algún modo, sobre todo en el último, también la Primera Orden sobre Álvarez, estudié el tema, investigué el tema y me metí en la actitud de todos los partidos, en algún momento en particular de los partidos tradicionales, y me parecía que faltaba una cosa fundamental, que era la actitud que había tenido la izquierda en febrero. Y yo creo que la actitud que tuvo el conjunto de los partidos políticos, y en particular en este libro, poniendo foco en la actitud que tuvo la izquierda, que como se explicaba un poco, creo que está el pecado original de la disolución del Parlamento y del golpe de Estado de junio. Es decir, que de algún modo los hechos de febrero, de los cuales se llevaban 40 años, aunque parezca mentira, constituyeron en relación a junio el pecado original. Esa es un poco la idea, la metáfora que utilizo, ¿verdad? Claro. ¿Podría explicarlo? No sé si... Sí, claro que sí. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿encontramos aquí que la izquierda tuvo responsabilidad también en el golpe de Estado? Yo creo, y ya lo dije del libro Estado de Guerra, que acá no hubo sector que estuviera fuera, político que estuviera libre de culpa. Por supuesto, el libro lo aclara desde el comienzo. El principal responsable fue el presidente Bordaberry y por tanto también el Partido Colorado, que fue el que lo puso en las elecciones, y sobre todo el sector que lo postuló a la presidencia, que fue el sector de Pacheco Areco, sin tener las condiciones políticas necesarias para digamos, presidir el país en esa época. También se habla de, las propuestas que tuvo en su momento Wilson Ferreira para hacer nuevas elecciones en febrero con balotaje, la intervención de algunos dirigentes blancos en la dictadura, en fin. Pero en febrero hubo una actitud de buena parte de la izquierda, no de toda, pero la que era mayoritaria en aquel momento, el Partido Comunista, que era casi hegemónico, sí, el Partido Socialista, y también yo durante la investigación realmente me llevé una sorpresa en cuanto a la actitud que había tenido por su profundidad el Partido Demócrata Cristiano, el PDC, que era la segunda fuerza del Frente Amplio en aquel momento. Uno recuerda los 8 de febrero, piensa la actitud que tuvo el Partido Comunista. En general existe ese prejuicio, pero bueno, también el PDC, también el Partido Socialista, apoyando a los militares que se levantaron en armas en febrero del 73. Cabe recordar, en febrero del 73 el presidente de la República nombra a un ministro de Defensa, se llamaba Antoine Francés, un viejo general. Esta era una parte de una estrategia de un sector, sobre todo de la lista 15, que buscaban
tratar de frenar los ímpetus con que venían avanzando los militares. Tú recordarás, Jorge, después de la derrota militar al MLN, a los Tupamaros, venían avanzando, llevándose por delante todo. Sí. Y eso hace eclosiones en febrero, cuando nombra el gobierno ministro de Defensa, y el gobierno y los militares, el ejército, la Fuerza Aérea, apoyado por la lo policía, rechaza. deciden desconocer, o sea, dicen que no reconocen al ministro, sacan los tanques y los blindados a la calle. Toman los medios de difusión, eso es algo impensable en democracia. Bueno, en ese momento todavía formalmente no se había dado el golpe, sin embargo los militares toman los medios de difusión, desconocen a ministros, hacen una demostración de fuerza probablemente mayor que en junio, y emiten una serie de comunicados, entre ellos los 4 y 7, en particular el 4, que tiene una serie de postulados que la izquierda leyó como de izquierda, como algo parecido a lo que pasaba en el Perú de Velasco Alvarado, y estos sectores que yo nombraba apoyan abiertamente a los militares que estaban insurrectos, que estaban en los hechos dando un golpe de Estado, desconociendo la institucionalidad, la legalidad vigente, enfrentado a todos los partidos, y le abren una carta de crédito. Y este es un poco el eje de este libro. O sea, en realidad la parte de febrero de los otros partidos también está presente en el libro, aunque yo ya más o menos había profundizado en eso, pero también está, también aportando elementos nuevos, pero el eje del libro refiere a esa actitud, a qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió para que sectores de izquierda abrieran esa carta de crédito a los militares que después, 4 meses después, formalizarían el golpe, serían los mismos generales que terminarían persiguiendo a la izquierda, en primer lugar. O sea, la izquierda fue la primera víctima de la dictadura, ¿no? Fue todo el país, todo el Uruguay, pero la persecución más. O sea, que de alguna manera, ¿qué pasó para que las futuras víctimas alentaran a sus futuros victimarios? Y ese es un poco el eje del libro, estudiando mucho la prensa de la época, los editoriales de los diarios, y consultando a los protagonistas, como en ocasiones anteriores, aprovechando que están allí los protagonistas vivos, sobre todo la gente vinculada a estos partidos, qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Y qué actitud encontraste, Alfonso, de disposición, de autocrítica, de valoración, que un estudio pueda precisamente dedicarse para el comportamiento o las decisiones que tomaron en ese febrero del año 1973? Y mira, es un buen tema lo que plantea yo. Yo te diría que en términos generales y muy ampliamente encontré primero una disposición muy grande a hablar del tema, de figuras muy importantes de los partidos de izquierda que no y de la CNT, porque hay que decir, me olvidé de decirlo, que la Comisión Nacional de Trabajadores tuvo la misma actitud. Sí, claro. Hay sectores como el Partido Comunista que extendieron su apoyo más allá de esto, siguieron los primeros años de la dictadura, o el primer año y medio por lo menos, apostando a que esos militares presuntamente de izquierda, peruanistas, iban a dar, iban a hacer un quiebre dentro del ejército para, digamos, encaminar el golpe hacia la izquierda. Lo dice algún dirigente, creo que Estudianqui, expresamente pensaban en Gregorio Álvarez como uno de esos militares, ¿no? La actitud que tú me preguntabas, yo te digo, en términos generales, fue, yo te digo, casi sorprendentemente muy abierta. Nadie, de los que consulté, nadie se negó a hablar. En general hay una actitud muy autocrítica. Algún dirigente, tú notas que le cuesta más admitir parte de su vida, un eje central de su vida en aquel momento, le cuesta un poco más reconocer, mantiene alguna postura. Por ejemplo, algunos sorprendentemente sigue criticando a Juan José Zorrilla, porque hay que decir, para completar el panorama que yo te decía antes, que la Armada encabezada por el comandante en jefe Juan José Zorrilla se abroqueló en la Ciudad Vieja. Yo te lo digo sobre todo por la gente más joven, nosotros lo recordamos, intentando enfrentar al ejército en ese levantamiento, ¿no? Pero en términos generales hubo una apertura. Me encontré alguna sorpresa, por ejemplo, pese al esfuerzo de los funcionarios de la biblioteca del Palacio, me encontré, por lo menos durante todo el año estuvo desaparecido, no sé, la colección
encuadernada del Popular de febrero no está en la biblioteca, desapareció. ¿No está? En la biblioteca del Palacio, sí, sí. Por lo menos hasta diciembre había desaparecido. ¿Y la Biblioteca Nacional? De las colecciones sueltas del Popular que tienen allí, todas las de los días de la crisis de febrero también desaparecieron, solo de los días de la crisis. Bueno, por suerte está microfilmado eso y se pudo conseguir igual. No así en la Biblioteca Nacional, que están las colecciones enteras, ¿no? Uh-huh. Pero yo te digo que en términos generales fue muy abierta la posición a la autocrítica, incluso con alguna gente que vos veías que tenían ganas de hacer esa autocrítica y de bueno, contar lo que pasó y por qué pasó, ¿no? Que fue muy duro, ¿no? Lo que ocurrió en aquel momento. El título del libro de Vasconcellos es ilustrativo de lo que pasó en ese mes de febrero que tú señalabas, ¿no? Fue un febrero amargo. Hace poco murió Zorrilla y a mí me extrañó, salvo alguna publicación, el escaso espacio informativo que le dedicamos a nivel general. Es decir, lo poco que mencionamos, lo que significó y lo que se jugó Zorrilla en ese momento dentro de su fuerza, ¿verdad? Y las posibilidades que tuvo Uruguay de tener un enfrentamiento entre uruguayos. Fue una figura enorme. Mirá, Zorrilla, incluso hay un documento nuevo aquí en el libro, preparado por el entonces capitán de navío Julio Francini, que yo te confieso que hasta que investigué ahora no sabía. Francini, que va muchas veces más conocido por su actividad deportiva, ¿no? Claro. Defensor, fue quien tuvo a cargo todos los barcos por decisión de Zorrilla, fue quien tuvo a cargo todos los barcos que estaban en operaciones en ese momento, ¿no? Y recibió la orden de Zorrilla a sacar los barcos en posición de combate a la bahía de Montevideo. Es decir, se estuvo a centímetros de un enfrentamiento armado entre los barcos leales, algunos que no eran leales, y los tanques del ejército. Y hubo en el cerro de Montevideo, llegó a haber enfrentamientos armados. Es como tú decís, fue un enfrentamiento entre uruguayos. Quiero aclarar un par de cositas interesantes, porque tú nombrabas la figura de Vasconcellos, que fue fundamental, sí, y poco escuchada. Y quiero decir también que además de Vasconcellos y Zorrilla, hubo dentro de la izquierda voces que alertaron sobre esto de los golpes con una claridad impresionante, y en particular Quijano, desde Marcha, fue un hombre con una visión que relata, adelanta paso a paso lo que va a pasar con el Uruguay a partir de eso. Fue poco escuchado, lamentablemente. También me encontré en la investigación la postura de alguna otra figura que yo tampoco conocía a fondo para ver su postura, como el maestro Julio Castro, que también con sus editoriales alertó al resto de la izquierda a lo que se venía. Y yo diría que dentro de Marcha hubo varias personalidades que tuvieron la misión clara, y otro sector que se opuso abiertamente al levantamiento y no fue escuchado fue el de los militares del Frente Amplio. En general, los militares del Frente tenían muy claro lo que iba a ocurrir, conocían a las Fuerzas Armadas por dentro, sobre todo al Ejército, aunque también había de la Fuerza Aérea y de la Armada, y advirtieron a los políticos del Frente que se venía lo que se venía, ¿no? Y eso dejó una situación un poco incómoda a Seregni, que estaba en contra del levantamiento, pero que debió hacer equilibrio, y que en algún discurso se lo acusa de que no fue debidamente crítico con los insurrectos, etcétera. Hay que recordar que el Frente en realidad tenía muy poco tiempo de creado, poco más de un año, y que, Pedro Aguerre, hay un relato muy interesante del general retirado Pedro Aguerre, padre del actual comandante jefe, estaba preso en ese momento. Y él hace algunas valoraciones propias, pero interesantes, como que el peso del Partido Comunista terminó manejando, digamos, de alguna manera predominando sobre Seregni, y que fue lo que de algún modo lo llevó a esa posición de equilibrio. Pero es interesante porque los militares
del frente advirtieron lo que se venía. A mí me parece que el libro, además, bueno, tiene la valía de los testimonios de esas personalidades, ¿no?, que estuvieron en aquel momento dirigiendo al Partido Comunista o a la CNT y hoy, bueno, tuvieron yo no sé, la amabilidad y también la, digamos, franqueza de plantear lo que pasó, ¿no? Claro. Y ni gente cercana al Partido Comunista, como que no era, como Carlos Bouzas en el sindicalismo, en la EU, Ignacio Huguet, que fue una figura clave también del sindicalismo, entre otros, ¿no? Aguerre. Y yo pensaba, un relato para mí muy impactante es el de Romeo Pérez, reconocido académico. Sí. En ese momento era una figura muy importante por el PDC y era una figura clave en el diario Ahora, que era el diario del Demócrata Cristiano. Hace un relato para mí muy muy impresionante sobre cuál fue la postura del PDC y la apuesta en aquel momento. Y era una franqueza y dice, nosotros estábamos en contra de Zorrilla, por ejemplo. No estaban a favor de la actitud de Zorrilla, porque decían que consideraban que en ese momento apoyaba a Zorrilla, apoyaba a Bordaberry, y estaban pensando en una revolución también, ¿no? Él habla de una revolución vicaria, de influencia, digamos, católica, aunque él y marca una distancia con la actitud del Partido Comunista, pero él cuenta de manera muy interesante los contactos clandestinos, por ejemplo, o clandestinos, no llamémoslo, secretos que tenía el PDC con el Trabal, que fue en aquel momento una figura absolutamente clave. Y creo que en el libro una de las cosas que muestra es la enorme cantidad de contactos reservados y de todo nivel que tuvieron sectores de la izquierda y de la CNT con los militares, entre otros con el propio Gregorio Álvarez, antes de febrero, durante febrero y aún después de la disolución del Parlamento de junio. Había un contacto muy fluido en esa apuesta. Sí. Hacia lo que... Y entonces fue un papel muy muy importante de Trabal, sobre el que sigo teniendo muchas incógnitas, Jorge. Sí, bueno, el asesinato de Trabal significó dejar muchos signos de interrogación sin respuesta, ¿verdad? Pero siempre se le tomó como una víctima de la dictadura, de alguna forma. Más allá de las explicaciones que la dictadura dio de su muerte, que se produjo en Francia, pero leyendo otros libros... Terminó sin duda siendo víctima en el sentido de que lo enviaron a un lugar donde se sabía que... Claro, lo desplazaron. Sí, lo desplazaron, pero el papel que juega en febrero, o sea, yo creo que fue una figura muy importante, como tú bien definías, la historia reciente, pero el papel que juega, yo todavía, o sea, cuanto más se investiga, a mí me genera más dudas, ¿no? Porque están desde los testimonios de quienes se reunieron con él, están en el libro y confirman de que él realmente creía en la situación peronista y creía en una serie de postulados que había hecho, y fue el autor, te puedo confirmar que él fue el autor del Comunicado 4. Uh-huh. Y hay quienes dicen que no, que él utilizó todo eso en una tarea de inteligencia para, digamos, bajar la guardia, por decir de algún modo, de la izquierda. Sí. El propio Aguerre, que era consuegro de Trabal, dice que Trabal no era peronista. Hay un mensaje en clave que yo muestro en el libro, que le manda Álvarez a Trabal el 17 de junio festejando la disolución del Parlamento, mientras en el Servicio de Información de Defensa estaban festejando también la disolución del Parlamento. Entonces hay cosas muy contradictorias. Sin duda terminó siendo una víctima porque él pidió que no lo mandaran Claro. Quería quedarse en el Uruguay y lo sacaron de carrera, con eso no pudo ascender al generalato, y además le pidieron que lo trasladaran a Londres y no a París, donde iba a correr menos riesgo, y lo trasladaron igual a París, ¿no? O sea, y hay múltiples testimonios de que él estaba convencido que le iban a matar, ¿no? Uh-huh. Me decías de los testimonios que buscaste entre aquellos que fueron protagonistas o testigos de lo que sucedía, por ejemplo, en algunos sectores de la izquierda con mucho poder, en el caso del Partido Comunista. En más de una oportunidad se ha señalado, ya es vulgar recordar, por ejemplo, los
títulos de portada del diario El Popular de la época, ¿verdad? Me has dicho que has hablado, por ejemplo, con Aguerre. El ejército también está abierto a hablar, digamos, sobre ese intercambio que hubo con algunos sectores de la izquierda en nuestro país previo al golpe. Bueno, ahí el problema es encontrar, yo he conseguido, sí, algunas fuentes. El libro transcribe, digamos, de manera textual las entrevistas con la izquierda, porque era un poco el foco del libro, pero sí hay varias fuentes militares citadas, pocas con nombre y apellido, pero el problema de eso es que realmente varios de los militares que fueron protagonistas de aquellos hechos han ido muriendo. O sea, yo pude hablar de este tema varias veces con otros militares que ya no viven. Bueno, para empezar, entre los que resistieron, sobre el final del libro se repiten 2 entrevistas que me parecía que había que repetirlas, que eran clave, que eran la del propio Zorrilla, ¿verdad? Y la del capitán Nader, que fue uno de los 2 que dio vuelta la postura dentro de la Armada, no traicionaron a Zorrilla y hicieron plegar a la Armada, a la Marina de Guerra, finalmente con el Ejército de la Fuerza Aérea. Nader, bueno, me dio una larga entrevista en su momento, ya falleció. Zorrilla también. Esas entrevistas fueron publicadas en el libro Estado de Guerra. Pero yo, dentro de los militares, si vos me dijeras hoy, bueno, encontré más facilidad para hablar entre los políticos que entre los militares, pero también debo ser franco decirte que la mayoría de los militares hoy que fueron protagonistas de aquellos hechos no están. Murieron. Y yo hablé con ellos en otras oportunidades. Yo hablé, por ejemplo, con algunos militares importantes cercanos a Trabal, sobre cuál había sido el verdadero papel de Trabal, ¿viste? Y ahí también hay versiones contradictorias que no son fáciles. Este documento en el cual Álvarez le manda en clave una felicitación a Trabal el día del 27 de junio, bueno, es un documento que me lo dio militar, ¿no? Con algunos detalles, etcétera. Es decir, también hay disposición, pero te diría que hay menos protagonistas a los que consultar. También está poco claro, por ejemplo, ese comunicado 4 y 7 y la postura de Tabal, qué tan representativos dentro del ejército eran. Es decir, si había realmente un sector predominante o mayoritario que estuviera a favor de esos postulados, que según lo dicen la gente de la CNT y del Partido Comunista, veían una identidad ideológica. El Partido Comunista, la CNT veía una identidad ideológica lo dicen expresamente sus dirigentes en el libro, en los postulados del comunicado 4 en particular, que fue redactado por Trabal. Bueno, pero ¿hasta dónde eso era representativo de todo el ejército? Yo no sé si tú recordás, pero en el libro Estados de Guerra, ya hace mucho tiempo, en este libro se cita el general Queirolo, que en ese momento era la mano derecha de Cristi, durante la elección de Ejército 1, la más poderosa del país, me dijo en su momento, los comunicados 4 y 7 fueron un anzuelo que le tiramos a la izquierda y lo mordieron. En fin, yo no sé si fue tan así, yo creo que Trabal en parte creía en esto lo que estaba diciendo, pero bueno, es un tema que en todo caso es la verdadera, hasta dónde realmente creían los militares en eso, es una cosa que sigue abierta la polémica. Yo creo que no era de un peso mayoritario dentro del ejército, y la prueba está que los militares que a veces se trata de justificar un poco la postura de febrero, de los sectores que apoyaron el levantamiento militar, diciendo que entre febrero y junio cambió la interna militar y la actuación militar, pero es falso, porque los mismos generales de febrero fueron los mismos generales de junio, no hubo ningún cambio. En todo caso, en febrero cayó alguno de los últimos leales que había, como el caso de Zorrilla en la Armada, ¿no? Claro. El periodismo parece ir a través de los libros, las crónicas, los testimonios, la investigación, bastante más adelante que la historia en relación a este tipo de episodios. Y parece también más despojado de, digamos, a ver cómo lo digo, como para no ofender demasiada gente o para no generar polémicas.
Me parece que los testimonios que forman parte de la memoria, o las investigaciones como las que tú realizás, que también tienen valor histórico, por supuesto, y son el origen, además, luego, seguramente de los trabajos históricos, sin dejar de ser historia. El periodismo o los periodistas van más adelante que los historiadores. Y uno ha notado que en algunos historiadores, por lo menos, se mantiene todavía, no sé si la pasión, no sé si es el término, pero sí una visión de las cosas, que va más allá del traslado de lo que realmente sucedió. ¿Tenés esa impresión, Alfonso? Yo traté, sí, yo siempre trato de no quiere decir que esto lo hagan, ¿no? Pero que otros no hagan lo mismo. Yo en general trato de no dejarme guiar por el discurso políticamente correcto y todo lo demás. Pero yo creo que, bueno, hay muy buenos historiadores en Uruguay y que la historia, tal vez por la forma de trabajar, por las herramientas, por la metodología, tiene tiempos distintos, ¿no? El historiador que el periodismo que hurga en la Sí. historia, ¿no? Es decir, incluso... Pero hay episodios que ocurrieron ya hace 50 años, es verdad, Alfonso. es verdad. Y bueno, yo creo que hay un poco en alguna parte de la historiografía una omisión, parte de lo que tú estás diciendo y bueno, y cada cual tiene su forma de trabajar. Yo, bueno, es bueno que la historia sea contada a la luz, digamos, de los hechos y sin filtraciones de tipo político, ideológico, sin prejuicios. Pero bueno, creo que de a poco se va avanzando en eso y que hay grandes historiadores y algunos de ellos, bueno, a mí siempre me han dado un apoyo muy fuerte, como nuestro común amigo Gerardo Gaitán. Claro. Para mí ha sido un apoyo siempre importantísimo, un hombre de consulta. En este caso también otro historiador joven, Jorge Chagas, que está dedicado básicamente, o que ha dedicado buena parte a la investigación sindical, pero es cierto, hay a veces ángulos distintos, diferentes, y tal vez desde una mirada periodística se puede ayudar a tratar de acelerar un poco los tiempos en eso que tú decís de ver las cosas de otro modo. Yo también creo que tiene que ver con la forma de trabajo nuestra, Jorge. El periodismo tiene otra forma, dinámica, otras herramientas, otra dinámica. Yo no sé si hasta dónde algunos historiadores tienen el tiempo o la forma de trabajar, de pronto de sentarse con una fuente durante un año para convencerlo de que hable, o hablar de récord con él hasta que seguir armando el rompecabezas hacia afuera, no sé. Me da la impresión que a veces son metodologías diferentes y que eso sí, claro, también en el producto, no sé. Claro. ¿Qué le decimos entonces a la gente, pasando raya? Cuando comience a leer El pecado original, Alfonso, ¿qué va a encontrar allí? Y bueno, yo creo que va a encontrar un episodio crucial de la historia uruguaya reciente, cada vez menos reciente, ¿no? Sí, claro. Tú decías, le llamamos reciente, pero se van a cumplir 40 años, ¿no? Es mucho tiempo, ¿no? Sí, los primeros episodios 50, ¿no? 40 de la dictadura. 40 de la dictadura, pero el huevo de la serpiente estuvo en 50 años. Por supuesto, claro. Sí. O sea, estamos hablando prácticamente de medio siglo, o sea, ya es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Pero yo creo que se va a encontrar con un hecho fundamental de la historia, que es sin duda el hecho que alfombró el golpe de junio. Me parece que se va a encontrar, si lo lee desapasionadamente, con el hecho de que el verdadero golpe de Estado fue en febrero. Fue en ese momento que los militares se levantaron en armas, que parte de la izquierda apoyó a esos militares, que el presidente Bordaberry terminó traicionando la confianza de quienes lo habían apoyado como Zorrilla, y el Bordaberry termina pactando con los militares insurrectos, que a su vez son apoyados por la izquierda o por parte de la izquierda,
Y si va a contar, me parece una mirada diferente, bastante distinta a la tradicional de estos hechos, pero con el relato de los hechos, o sea, sin agregados, con un estudio bastante intenso, que me llevó bastante tiempo, de los diarios de la época, de los diarios de todos, pero con un foco especial en todos los editoriales de los diarios de izquierda, y con el, para mí, fundamental relato de los protagonistas de los partidos de izquierda, de la CNT, etcétera. Cuando a vos te coincide lo que ves en los diarios con lo que te dicen los protagonistas, con lo que ves en los documentos, bueno, son hechos inapelables, ¿no? Entonces me parece que, a ver, incluso la propia izquierda o los propios sectores de izquierda, reconocer lo que pasó, reconocer lo que pasó, y no ocultarlo o no soslayarlo. Valioso. Me parece que es fundamental para la propia izquierda, para el futuro. Sí, porque, digamos un poco de acuerdo también con lo que vos me hablabas antes. Yo creo que estos hechos de febrero, y por eso también me pareció que tenía que decir este libro, en general, son mencionados de manera bastante lateral, no son profundizados. O sea, hay libros que empiezan a hablar del golpe, hablan del golpe de Estado e ignoran lo de febrero. Sí. O le dedican 2 párrafos o un párrafo. Y entonces no, el golpe no fue el 27 de junio, empezó mucho antes, como decís vos, en el origen, pero hay un hecho que es fundamental, que es lo de febrero, y me parece que para entender junio, para entender lo que ocurre verdaderamente en junio, hay que ver qué pasó en febrero, y que las miradas a veces heroicas y todo lo demás que existe, que sin duda hubo actitudes después de determinados hechos, pero previamente hubo errores muy gruesos, enormes, errores que además en los hechos significaban, en algunos casos, se dice expresamente, una apuesta a un golpe de izquierda. Es decir, que también hubo en aquel momento, yo podría llamarse desde parte de algunos sectores, una poca lealtad institucional, digamos, o sea, prevaleciendo los intereses políticos sobre lo institucional. Y bueno, me parece que ver eso 40 años después, hablarlo, reconocerlo, es valioso. Sano. Y bueno, me parece que es un poco lo de este libro, ¿no? Reconstruir qué fue lo que pasó en febrero y darle la importancia enorme que tuvo respecto a junio. El golpe de junio no cayó por casualidad, y los militares, y acá me parece que un poquito es también la historia de decir que acá no había buenos y malos nada más, no estaban todos los buenos de un lado, los malos del otro, acá hubo errores de todas partes, y del conjunto de los partidos, porque se ha dicho muchas veces, pero no se puede dejar de recordar, en febrero el Parlamento no se reunió, por ejemplo. Claro, eso en más de una oportunidad se ha señalado, sí. Y los partidos todos los partidos tuvieron estrategias completamente divergentes. No hubo ahí un intento de una estrategia única de los partidos para enfrentar el levantamiento. Desde todos los partidos hubo estrategias distintas, muchas veces contradictorias entre ellas, que terminaron en una parálisis. Entre la parálisis de uno y la ilusión de otros apoyando este levantamiento, que además, repito, en la izquierda hubo una parte para nada menor, como la gente de marcha, los propios militares que estuvieron en contra, pero entre la parálisis de uno, las dudas y el entusiasmo en el apoyo de otros respecto al levantamiento, el Uruguay en febrero terminó con los militares instalados en el poder, porque fue en febrero que se creó el Consejo de Seguridad Nacional y Cocina, que le dio amplios poderes a los militares, y lo que ellos llamaban, yo digo, la doctrina, la seguridad nacional criolla, que es lo que ellos llamaban la participación para el desarrollo, que era que los militares tenían que estar presentes en la administración del Estado, en las distintas resortes del Estado, y bueno, todo eso se consolida en febrero. Y esta es un poco la visión que se trata de dar desde el libro, un ángulo bastante distinto, me parece a mí, al tradicional, en tanto profundiza, repito, un hecho que muchas veces, o por omisión o por conveniencia política, es soslayado o totalmente minimizado, ¿no? El pecado original es el título del libro. Su autor, Alfonso Lessa, estuvo con nosotros, interrumpió brevemente. Está saliendo el sol, está lindo.
como para seguir disfrutando de las vacaciones. Se vendrán nuevos libros, nuevas entregas en el noticiero, nuevos desafíos profesionales. Te doy un gran abrazo, que tengas un gran año, Alfonso. Jorge, un gran abrazo también para vos, feliz año, y bueno, como siempre a las órdenes, y además te agradezco enormemente que esta entrevista por el libro. Un abrazo grande. La seguimos pronto, chau, adiós.